Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a los encuentros Zabaltegui una tarde más. Hoy, en este encuentro, vamos a hablar de política, de economía, de relaciones humanas y de todo lo que vaya surgiendo, porque de todo eso, incluso de lo que vaya surgiendo, tratan nuestras películas de hoy. 4 películas, como siempre, a mí me gusta insistir en ello, de diferentes estilos, de diferentes orígenes y a las que vamos a recibir también, como siempre, con un fuerte aplauso. Hello. You have a translation on the headsets. Nuestro primer protagonista es Ralph König. Mi pronunciación alemana deja mucho que desear. Él es un auténtico mito del cómic y viene a presentar una película de la cual él no es el director, sino que es el protagonista. Una película que se titula König, Rey de los cómics, y que hace pues, un repaso de su carrera y de su personalidad. Una película que ha firmado el director Rosa von Proheim. Y la primera película, Ralph se ríe de mi pronunciación alemana, que es para eso. Y la primera pregunta es ¿por qué? O sea, ¿cómo se ha animado a hacer...? No, parece que no tenemos problema con... Perhaps you can understand my English question in English. Why did you accept it? No, bueno. No, ok. No sé si tenemos problema. Sí, parece que tenemos algún problemilla con la traducción. Bueno, este año no habíamos tenido ningún problema con la traducción, o sea que bueno. Y suele ser un clásico esto de los problemas con la traducción. Sí, a ver ahora. Creo que tenemos ya. Perfecto. Sí, pues la primera pregunta que le queríamos plantear era... Pues podemos hacer una cosa, que si tenemos traductora de alemana, si no puede salir aquí, y lo hacemos consecutivo. ¿Sí? A ver... Ego, no te entiendo, puedes venir aquí y me lo explica. Pues eso, que mientras solucionamos los problemas que tenemos con la traducción, vamos a ver el vídeo de esta película. Como decíamos, él es el protagonista, König, Rey de los cómics. Vamos a ver algunas imágenes. Ralph König, kennst du ihn? Hast du mal Comics gelesen? Ja, Ralph König ist mir natürlich relativ früh über den Weg gelaufen hier in Köln durch seine schwulen Comics. Also mein Lieblingsmedium, Comic, neben Film, Comic. Und dann geht es um Themen, die ich aus meinem engsten Bekanntenkreis kannte. Ich habe die ersten Sachen auf jeden Fall alle gekauft und alle geliebt. Und dann gab es ja den bewegten Mann als Film. Also das mit dem Analverkehr, das musst du mir noch mal erklären. Mutter. Hast du da was gelernt als Heterosexueller, sozusagen über schwulen Sex, über Technik? Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Claro, digo que estamos ya de vuelta otra vez aquí y ahora ya pues con traducción, vamos a hacer la traducción de forma consecutiva en vez de la traducción simultánea. Como decíamos, pues bueno, una película que trata sobre él, sobre su personalidad y sobre su carrera como dibujante de cómic. Al principio cómic underground, después ya un cómic muy, muy comercial, siempre basado en la temática gay que él contribuyó a normalizar y a romper tópicos, ¿no? en la comunidad y dentro de la cultura gay. La primera pregunta es ¿por qué se ha animado a abrir su carrera y su personalidad a las cámaras? Sí, para esta película. Rosa von Braunheim ist in Deutschland ein sehr, sehr bekannter Regisseur, der 20 Jahre älter ist als ich. Ich bin jetzt 52, Rosa von Braunheim wird 70, also nicht ganz 20. Und der hat sehr viel Arbeit gemacht, also in den 70er Jahren hat er eine Vorreiterrolle gemacht mit seinen Filmen. Er hat sehr viele Tabus über Schwulsein bestätigt, aber auch gebrochen. Er hat die Schwulen sauer gemacht, damals wütend gemacht. ¿Puedes übersetzen? Bien, la directora Rosa von Braunheim es una señora que tiene 20 años más que yo, nos dice literalmente Ralph König, es una mujer que tiene 72 años, yo tengo 52 años, y esta directora ya en los años 70 y en los años 80 ya realizó muchísimas películas en las cuales fue una precursora de esa ruptura de tabús en el mundo gay.
Y dicha ruptura de tabús fue realmente tan profunda que incluso provocó la ira y provocó reacciones negativas por parte del propio mundo gay, de los propios gays. Und als ich sehr, sehr jung war, 16, 15, ich wohnte in einem kleinen Dorf in Westfalen, sehr katholisch. Und ich merkte, dass ich schwul bin und hatte natürlich Ängste, weil es damals noch ein großes Tabu war. Man sprach nicht drüber. Und da war Rosa von Braunheim für mich jemand, dessen Werk ich zumindest mitbekam. Ich habe mal einen Film von ihm gesehen und ein Buch von ihm gelesen, seine Memoiren. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das an der Geschichte ist jetzt schön, dass Rosa von Braunheim so viel später auf mich zukam und über mich einen Film drehen wollte, weil er ein bisschen wie mein Vater ist. Ich war so ein bisschen sein Ziehsohn, ne? Bien, me parece que me he equivocado con el género del director, que es director y no directora, indudablemente. He entendido la palabra goza y no ha sido goza realmente bien. Yo nací en un lugar de Westfalia, en un pequeño pueblo y en un lugar muy católico. Es decir, con 15 y 16 años descubrí que yo era homosexual y desde luego descubrí también el miedo que yo podía experimentar ante el rechazo, el miedo que yo podía experimentar a mostrarme como tal dentro del entorno que yo he descrito. Vi algunas películas de este director y realmente eran películas que a mí me entusiasmaron y que a mí me abrieron otro tipo de horizontes, dándose la casualidad, fue una especie como de icono para mí, dándose la casualidad de que años después dicho director ha estado interesado en rodar una película sobre mi vida y en rodar una película sobre mi trayectoria. Wollen Sie noch? No. Es war allerdings ein Auftrag. Also Rosa von Braunheim wusste wohl, dass ich Comics zeichne und dass ich schwule Comics zeichne, aber er liest selber gar keine Comics und interessiert sich auch überhaupt nicht für Comics. Er kannte nichts von dem, was ich gemacht habe. Und das war ein bisschen eine komische Voraussetzung, wenn jemand einen Film über einen drehen will und gar nicht weiß, was man genau macht. Erst während der Dreharbeiten hat er sich mit meinen Comics beschäftigt und fand die dann auch lustig, aber vorher hat er gar nichts gelesen. Und deswegen dieser Kniff in dem Film. In dem Film wird ein Fan, ein Schweizer Comicleser, der meine Bücher schon seit Jahren vergöttert und liebt, der wurde mir ins Zimmer geschickt. Die Kamera war dabei und der hat dann die richtigen Fragen gestellt, weil Rosa von Braunheim gar keine Fragen hatte, er wusste nicht. Rosa von Braunheim realmente lo curioso es que ni le gustaban los cómics, ni había leído cómics míos, ni le gustaba el mundo del cómic, pues para nada. Y realmente esto es un tipo de premisa o un tipo de punto de partida o de condición pues un poquito extraña realmente. Él sí sabía quién era yo, pero en definitiva no había leído en mis cómics ni ningún otro. Desde luego cuando ya pensó en abordar un proyecto en el cual yo iba a ser el protagonista de su película, desde luego que empezó a leer mis cómics, pero realmente sí que resulta bastante extraño o bastante raro o curioso que alguien que previamente no se ha interesado por este tipo de mundillo quiera rodar una película sobre mí. De ahí la importancia que en el filme adquiere la presencia de un fan de Suiza que sí que había leído mis cómics, y a este fan de Suiza es al que se dirigió el director para que él viniera realmente donde mí, me formulara las preguntas pertinentes, las preguntas correctas que tenía que formular, y a partir de ahí fue como él empezó a diseñar su película, pero insisto que lo que es la premisa o el punto de partida ha sido un punto de partida bastante curioso, por lo menos. Y lo que es curioso también que precisamente para este fan de Suiza, él es un icono que contribuyó también a acertar su sexualidad y de alguna manera haber reflejado sus problemas. En ese sentido, el hacer este tipo de documental pues era una especie como de responsabilidad de devolver lo que otros le habían dado. Ja, ich fand diese Idee auch sehr schön, dass ein Leser zu mir kommt, der richtig begeistert war, obwohl das auch ein bisschen kurios war. Also ich sitze da ganz normal auf dem Sofa und der himmelte mich immer so an mit seinen großen Augen und lud mich dann ein auf eine Reise in die Schweiz, die wir dann auch gemacht haben. Das war ganz wunderschön. Also von daher hat dieser Film auch so einen Moment eingefangen, der am Ende dazu führte, dass wir einen tollen Urlaub auch noch hatten. Also ich hätte gerne, dass Fans mich öfter einladen zu tollen Urlauben. Was ich an dem Film ein bisschen kritisiere, ist, dass Rosa von Braunheim nur das schwule Thema interessiert. Ich glaube, dass meine Bücher doch ein bisschen weiter gefächert sind und dass es da um das Miteinander geht in allen möglichen menschlichen Beziehungen. Und Rosa von Braunheim interessierte sich nur für schwul, und auch da ist die Auswahl der Comics, die
die ich in dem Film ja vorlese und die gezeigt werden, meistens sehr derb. Also Leute, die meine Bücher gar nicht kennen und den Film sehen können, vielleicht denken, dass ich nur unter der Gürtellinie Geschichten schreibe. Realmente, pues sí, la participación de este fan de Suiza ha sido una participación que para mí ha sido muy especial porque al margen de que él realmente adoraba mis cómics, pues cuando vino a verme y cuando vino a formularme todo ese tipo de preguntas, pues me miraba como si estuviera realmente idolatrándome, como si yo fuera un personaje prácticamente divino para él. Y lo mejor, aparte de todo esto, es que al ser un fan de Suiza, vemos que en la película también aparece reflejado el país alpino y además, pues bueno, hemos podido pasar ahí unos días fantásticos y ya me gustaría que vinieran más fans a verme y a formularme preguntas, porque eso significaría que yo podría ir a muchísimos sitios y podría pasar unas vacaciones fantásticas. La única crítica que tengo que expresar realmente ante la labor del director es que se ha centrado única y exclusivamente en la faceta de la homosexualidad reflejada en mis cómics. Yo pienso que mis cómics realmente abordan una multiplicidad de temas mucho más amplios que esto, no se circunscriben únicamente a la homosexualidad, son una serie de cómics que abordan realmente todo tipo de relaciones humanas, que aparecen muchísimas más descripciones de otras relaciones humanas y me da la sensación de que, por ejemplo, las personas que puedan ver la película, y este es el hecho que vuelvo a criticar realmente, estas personas pueden quizás tener la impresión, si no han leído mis cómics previamente, los que no han sido lectores de los cómics, pueden pensar que me centro única y exclusivamente en la temática homosexual dentro de mi trayectoria como dibujante, lo cual no es cierto y aparte pienso que en ocasiones pueden aparecer reflejados únicamente los aspectos más básicos, incluso más groseros de la misma. Bueno, pues nos quedamos con eso, con este apunte, para aquellos que no conozcan, que no tengan ningún tipo de prejuicio. Y nos quedamos también con lo de la invitación. Si hay algún fan por aquí, pues que le pueda invitar. Esto tiene peligro, ¿eh? Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias por sus cómics y por haber participado en esta película que también yo creo que de alguna forma abre más el arco de espectadores que va a tener y el arco de lectores. Y muchísimas gracias por estar en San Sebastián, lamentando los problemas técnicos que hemos tenido, pero que se han superado gracias a la presencia de ella, que ha sido estupenda. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues llegamos a esta mesa, que es la mesa de Colores, una película que compite en la sección Nuevos Directores, y voy a por el micrófono que me he dejado por aquí. Como decíamos, una película brasileña. Ellos son el director, Francisco García, el productor de la película, André Guevaert, y la traductora que nos va a ayudar con el portugués. Esto es la Torre de Babel, pero menos mal que tenemos aquí pues, a gente estupenda que nos puede traducir y bueno, que parezca que yo me puedo comunicar directamente con cualquier persona. Colores, una película ambientada en Sao Paulo, una película que a pesar del título es una película en blanco y negro. ¿Por qué? Sim, na verdade, um filme preto e branco porque eu queria nunca vi cor na vida desses personagens, não? Eu resido em São Paulo, eu nasci em São Paulo e eu acho que a cidade de São Paulo é uma cidade cinza. Eu não vejo muitas cores na cidade e essa foi uma das razões. E, como disse, a questão da vida desses personagens, porque eles vivem num universo, uma loja de aquários, por exemplo, onde vive a personagem, é onde você, em muitos momentos, você sabe que há cor naquele espaço, mas ela não materializa para o espectador essas cores. Então, é para ironizar a questão da falta de cor na vida desses três amigos. ¿Quieres que te quedas con este? Sí. Vale. Sí, realmente se llama Colores y es una película en blanco y negro porque él entiende que no hay ningún color en la vida de los personajes. Él es de São Paulo y él entiende que es una ciudad gris. Entonces, él ha querido manifestar, el título es una ironía, ha querido manifestar su visión de la ciudad y la visión de la vida de estos personajes en la que no ocurre nada. De hecho, en la película se ve que la protagonista trabaja en una tienda de acuarios, donde se presupone que una tienda de acuarios con los peces hay muchísimos colores, pero que en ningún momento aparecen en la película. Quedan como para que los recree el espectador, pero él quiere reflejar siempre esos colores grises
que acompañan la vida de estas personas y la ciudad de San Paulo. Colores, una película que, como dice Francisco García, su director, una película sobre tres amigos, dos chicos y una chica que llevan una vida pues bastante tediosa ahí en São Paulo. Vamos a verlos. Eu não tenho medo de trabalhar. Cresci ouvindo sobre a importância dessa merda. Que um homem sem trabalho não é um homem. Mentiram pra você. Ai, gente, vamos nessa, vai. Vocês lembram desse som? Una película sobre la juventud, o por lo menos sobre una parte de la juventud brasileña. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que en los últimos años la imagen que se nos está dando de Brasil es la imagen del milagro económico de Brasil. Se habla de Brasil siempre como un país económicamente emergente, gracias a los cambios políticos que ha tenido. Sin embargo, digamos que vuestra película es el contrapunto, ¿no?, a esta imagen idílica de Brasil que se está vendiendo últimamente. Sim. A todo momento, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu queria falar do momento histórico do meu país e da minha geração, de personagens que têm 30 anos de idade. E eu não tinha como falar do momento histórico do meu país não questionando essa relação de crescimento econômico que está acontecendo. Mas não é uma crítica ao momento econômico brasileiro. Eu realmente acho que o Brasil está crescendo, eu acho que é um momento importante na nossa economia, mas esse crescimento não materializa para muitos brasileiros. Eu acho que como um personagem mesmo fala no filme, quem tem mais continua ganhando mais e o povo não materializa esse crescimento. Então eu não questionei isso no primeiro momento. Traduzir essa primeira. Él sí que quería reflejar en su película el momento que está viviendo su país. Quería hablar de la historia de su país, quería hablar de su generación. En Brasil es la generación de las personas que están alrededor de los 30 años. Es cierto que en Brasil está habiendo un crecimiento económico muy importante, pero él lo que quiere hacer es una crítica, porque aunque a pesar de que hay un crecimiento importante y notable, no llega a todos los brasileños. No se materializa en todas las clases sociales. De hecho, en un momento de la película, el personaje dice que los que tienen más cada vez tienen más y los que tienen menos están igual, o no mejora su situación. Sí, bueno, vosotros dos sois más o menos de esa generación. André, hay otro momento de la película que me llama mucho la atención y me lo he apuntado, que decía algo así como: antes me decían que un hombre sin trabajo no es un hombre, sin embargo nos han engañado, ¿no? Hay cierta sensación de desencanto, ¿no?, en la película, de una generación a la que le han prometido mucho y al final, por lo que vosotros mostráis, os han dado poco, ¿no? Sim, como o Francisco falou, né, tem uma questão muito clara, que é a imobilidade, né, a incapacidade desses personagens materializarem seus sonhos, suas vontades, frente a um mundo que se diz cheio de ofertas, mas que eles não conseguem alcançar. Como ha dicho Francisco, realmente es el retrato de una generación a la que se le ha prometido mucho, se le ha hecho creer que iba a mejorar todo, pero de hecho no ha mejorado nada y son personas incapaces de realizar sus sueños o de llevar adelante otras posibilidades que les han prometido y que a la hora de la verdad son incapaces de materializar. Y una cosa que me llama mucho la atención también de la película es la música. La música juega un papel muy, muy importante. Hay música punk, hay una banda sonora muy interesante. Me gustaría que me contarais si las canciones son realmente hechas para la película, si son canciones que existían antes y habéis adaptado para la temática del film, porque yo creo que es muy importante narrativamente hablando, ¿no?, el tema de la música. Quando eu estava escrevendo, como eu falei, eu queria tratar do momento histórico do meu país, queria falar da minha geração, queria questionar o trabalho e muito rock and roll. Isso sempre foi a minha ideia, principalmente o personagem do tatuador. É um personagem que ele está muito nesse universo punk, porque eu gostaria de, no primeiro momento, mostrar uma certa agressividade nesse personagem, na imagem dele, mas quando você entra na vida dele, você percebe que ele não é nada agressivo, que ele é um personagem muito doce. Então esse contraste era uma coisa que eu quis da música punk. Traduzir essa parte.
Sí, es cierto, es muy importante la música, es música de tipo punk, es una música de su historia, de su generación, de los 30, entonces le da mucha importancia la presencia de la música en esta película, sobre todo relacionada con un personaje en concreto, que es el personaje del tatuador, que al que le oye esta música o su aspecto físico le dan un aspecto de cierta agresividad que después en el desarrollo de la película se va viendo que no tiene, que es un personaje de hecho muy dulce. Sim. E a música toda foi composta originalmente para o filme. É músico que chama Wilson Sikorsky, músico paulistano. E ele, em muitos momentos, ele compôs uma partitura e gravamos, por exemplo, um quarteto de cordas. Todo o tema da personagem feminina é um quarteto de cordas que nós gravamos de uma composição original. La música fue hecha para la película, la ha hecho un compositor de la ciudad de São Paulo y es una música de tipo punk que ha sido... No é a punk, é do tema feminino. Para el tema femenino, toda la música que acompaña al personaje femenino está hecha por un cuarteto de cuerda, que es el que va tocando todas las canciones que van acompañando el desarrollo de este personaje. Sim. Nós tínhamos numa montagem no filme, num corte do filme, nós tínhamos muitas músicas de bandas conhecidas, do The Clash, do Oingo Boingo e algumas músicas que eu queria colocar, mas quando nós fomos atrás dos direitos das músicas eram muito caras. E aí nós não conseguimos comprar esses direitos. E aí que esse compositor, esse músico, ele veio trazendo lapidando essas músicas originalmente sem termos que comprar os direitos. Le hubiera gustado poner algunas músicas ya conocidas, pero luego vieron que el hecho de comprar los derechos de estas músicas era excesivamente caro. Entonces optaron por que este músico les compusiera la banda original que aparece en la película, porque les salía muy caro ir a los derechos de músicas já conhecidas ou já criadas anteriormente. Sim, e só para fechar, eu acho que eu sempre quis fazer um filme bastante musical, porque é um filme que ele não é naturalista, ele não é um filme realista. Então, eu acho que a partir do momento que eu tenho essa liberdade, eu posso usufruir da música com mais propriedade, não? Eu vejo muitos filmes de novos diretores que são filmes mais naturalistas, realistas, alguns que estão na competição que nem música tem. São filmes que só tem o som do ambiente e dos diálogos, porque são filmes naturalistas e precisam dessa verdade. O meu, a partir do momento que é um filme preto e branco, que eu não tenho esse compromisso tão forte com a realidade, eu posso brincar mais com a música, e foi isso que eu fiz. Para él es muy importante la música en la película porque él entiende que no es una película realista o naturalista. Las películas que considera realistas o naturalistas no tienen música, solo van acompañadas de los sonidos naturales que se van produciendo en las diferentes situaciones. Pero para él su película no es de este tipo. Entonces él ha querido que la música tenga mucha presencia y que vaya acompañando las diferentes situaciones que se van reflejando. Pues muchísimas gracias por este rato de charla y muchísimas gracias por esta película que, como decíamos al principio, nos muestra la otra cara, centrándonos tan solo en 3 personajes, nos muestra otra realidad que habitualmente pues no vemos de su país de origen, de Brasil y de la ciudad de Sao Paulo. Muchísimas gracias, mucha suerte en el futuro, en el desarrollo de la película y un poco en el recorrido que vaya a tener a partir de entonces. Sé que estáis preparando una segunda película, así que os esperamos aquí en San Sebastián para presentarla. Muchísimas gracias. Hello, how are you? Hello. Bueno, pues nuestra tercera película de hoy también es una película que compite en nuevos directores, en este caso nuevas directoras, porque ya sabéis que la sección es nuevos directores y nuevas directoras. Una película que viene de Alemania, que su título en inglés es The Summer Outside, y ellas son la directora y la protagonista absoluta del film, Friedrich Ging y Maria Drabus, más o menos. Una película que se centra en ella, en un adolescente que vive pues, un verano muy difícil, un verano que teóricamente podría ser uno de los veranos más importantes de su vida, pero que se convierte en el verano más difícil de su vida. Es la historia de una desestructuración familiar, de un posible, no sabemos si llegará al principio de la película, un posible de divorcio de unos padres y que está visto desde la perspectiva de una adolescente. ¿Por qué? Habitualmente, cuando se ve este tipo de películas, siempre se toma la perspectiva de la pareja. En este caso, vosotros habéis querido tomar la perspectiva de los hijos.
Yes, that's right. But as I didn't wrote the script Pero originally, yo no escribí el it's guión, Lara Schützek, who's the author lo of hizo this Lara movie. Schützek She decided for y this perspective, decidió hacerlo desde and esta for me, that perspectiva. was the special thing for this story. Y This is para why mí I decided precisamente es lo que me to pareció que work esta with you on película that. era especial y por eso me I decidí thought it a was a really realizarla. warm and, Pensé que era un punto de vista muy cálido e intenso. Como decíamos, un drama familiar. Esto es lo que nos decía ahora mismo la directora. Vamos a ponerle imágenes. Neuenhaus. Das wirst du schon sehen. Besser, wir sagen es erstmal nicht. As a child, I killed the slugs I born with a bug in their spirit. When I was a child, years pushed me hard in my head, in my neck, in my chest, in my waist. Papa zieht in den Keller. I still beg. Ahora que estábamos viendo las imágenes de la película, hay una cosa que, bueno, cuando veía la película también me llamaba muchísimo la atención, que es esa contraposición que existe, esta aparente contradicción entre un entorno idílico donde han ido a vivir la familia protagonista y, por el otro lado, el drama que vive la protagonista. Supongo que eso es algo absolutamente buscado, ¿verdad? Sí. Well, we wanted it's a story about Es una historia sobre un nuevo inicio para la familia. Los padres quieren que las cosas vayan a mejor, por eso eligen una casa tan bonita para empezar de cero. Pero la distancia entre los dos padres, entre la madre y el padre, es creciente y por eso esta casa acaba convirtiéndose en una especie de prisión. La respuesta es sí. Queríamos mostrar una casa muy bonita para acabar bien, pero María, no es el caso de la película. Es un personaje que tiene que expresar mucho a través de pocos diálogos. No expresa de una manera muy evidente todo lo que luego va ocurriendo, pero el espectador, sin embargo, lo va sintiendo, ¿no? Un personaje callado, un personaje muy hacia adentro. ¿Cómo lo preparaste? First of all, we're talking a lot about it. Primero Fredrik hablamos and I. mucho We con la were directora. trying to, like, Estuvimos hablando you know, mucho. these people who are just, like, Intentamos ver, bueno, estas watching personas, and, los recognizing what you're espectadores doing and, que like, van a verlo, van a not very, reconocer lo que estás haciendo. you know, open and outwards, just inside. No seas demasiado And, abierta. I myself, I'm Queríamos mantener un poco watching todo people very dentro. often, you know, everywhere. I Yo really misma like, empecé a as an mirar actress mucho to, a las personas. Como actriz es observe algo que me how gusta people hacer, work and what they're feeling observar about. And this cómo special reaccionan las character personas was, y cuáles son sus sentimientos. very good to play, like very fun Es to un play personaje because, que ha sido muy divertido it's so special de interpretar to, para like, mí. just Es un watch personaje the, muy the especial. audience as that, actually, you know, like seeing this movie through the eyes of this girl El hecho de que la who grows up gente, el and público has acabe problems, viendo her toda first esta love, historia desde la you know, perspectiva de this esta chica, cómo very crece y cómo complicated vive en este family ambiente, en situation una with situación Mr. familiar tan complicada, me atraía mucho. I tried to, like, just feel and Intenté simplemente dejar todo fluir, todo lo que venía a mi mente, intentar sentirlo mientras leía el guión. Y esa fue mi Fredrik, preparación. los adolescentes en el cine pues tienen una gran tradición, casi se puede hablar de pues, un pequeño género, ¿no? del cine de adolescentes. Antes de empezar la película, ¿te fijaste en alguna referencia? Yes, we did. Sí, It was, sí lo hice. Spanish. Española, además, una referencia española, una película de Carlos Saula. Yo solo conozco el título en alemán. ¿Criacuervo? Sí, Criacuervos, ¿verdad? Será Criacuervos. Criacuervos, probablemente. Esa es una de las referencias en las que nos fijamos mucho. Pero no se parecía tanto. Es decir, no dijimos queremos hacer una película como esta. Yo, lo cierto es que la vi adrede y hay muchas coincidencias. Se lo enseñé a Lara, que había escrito el guión.
We really loved it. y nos gustó mucho. And it's a movie also from a perspective of a Además es younger una girl. She's perspectiva que también nos enseña cómo ve las cosas una adolescente. Es muy emocionante. Como espectadora, por lo menos así me pareció. Y sí, la verdad que fue uno de nuestros grandes referentes. Pues resulta curioso porque Cría Cuervos es una película de los años 70. Tú eres muy joven. Desde luego, cuando se estrenó la película no la pudiste ver. ¿Cómo conociste esta película? Porque no es ahora mismo una película probablemente muy popular fuera de España, ¿no? Well, I was at film school. Bueno, fui a una escuela cinematográfica, I just saw it because I wanted to see it. pero la vi porque tenía ganas de verla, la verdad. Muchísimas gracias por esta película, por este acercamiento a una edad tan difícil como la adolescencia, que curiosamente tiene una referencia española. La verdad es que no lo sabíamos y yo la verdad es que tampoco la había visto. Tengo que volver a la Film School porque no había visto la relación. Muchísimas gracias y os esperamos, como siempre decimos a los nuevos directores, esperamos que sigáis haciendo más películas y esperamos que las vayáis presentando aquí en San Sebastián. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a terminar con un documental sobre la reciente historia de Nicaragua, que firma esta mujer de aquí, Mercedes Moncada, y que ha montado Mercedes Cantero, que es una montadora mexicana, ella es nicaragüense. Yo soy española, sevillana. Ah, eres sevillana. ¿Y por qué pensaba que era mexicana? Pues no lo sé, porque traigo un bolso mexicano, no sé. Ay, pues yo, o sea, además, fíjate que te vi ayer, os vi en la presentación y se me metió en la cabeza que eras mexicana. Pues soy sevillana. Bueno, pues Fede Ratas es mexicana, Mercedes Cantero es mexicana, tú sí que eres nicaragüense, ¿no? Sevillana. Yo Pues, soy perdona, nicaragüense sevillana. española, pero llevo 20 años viviendo en México. Y Mercedes y yo trabajamos juntas desde la película anterior, esta es nuestra segunda película, y editamos en México. Es igual, viene por ahí tu confusión. Bueno, pues vosotros venís a presentar una película, como decíamos, es un documental que habla de la reciente historia de Nicaragua, un documental que tú cuentas en primera persona y que yo tengo la sensación de que es la historia de una decepción personal, ¿no? Este documental. Sí, es una decepción personal hacia el Frente Sandinista, pero también es una manera de... también es lo contrario, también yo me siento tremendamente orgullosa y privilegiada de haber crecido en revolución. Y creo que eso me formó y formó mi manera de entender el mundo. Entonces, por una parte hay una gran decepción hacia el Frente Sandinista, pero por otra parte estoy diciendo, esta revolución es mía y yo no fui quien la traicioné. ¿No? Ayer en la presentación comentabas que de alguna manera el problema no era determinados políticos, siempre hablamos de Daniel Ortega como uno de los políticos que han traicionado su propia revolución y se han convertido en políticos corruptos, que el problema no era tanto los políticos como, digamos, algo en Nicaragua que había que cambiar para que ese tipo de políticos no siguieran surgiendo. No sé, me gustaría que desarrollases esa idea que ayer en el coloquio quedó un poquito corta y me pareció muy interesante. Yo no creo que solo sea Nicaragua, creo que España es igual. O sea, yo creo que Rajoy es de este país, no es de Francia, no es de Nicaragua, no es de México. Y en México tenemos a Peña Nieto y en Nicaragua está Daniel Ortega, que no podría haber salido a otro sitio. Hay una frase que todos conocemos que dice que cada pueblo tiene al gobierno que se merece. Yo creo que es muy falsa y creo que es injusta y maltrata a las personas. Pero sí creo que todos, la clase política, la cultura, todos los ciudadanos, venimos de una especie de caldo nutricio que es nuestra cultura, nuestra historia. Hay algo en común que creo que es importante revisar, de dónde venimos y por qué arrastramos las cosas que arrastramos cada país. Y bueno, en esta película me concentro en lo que arrastramos en Nicaragua. La película habla de historia, pero también habla de presente. Partes hablas de la historia, pero a partir del presente. Y durante varias escenas de la película muestras el comportamiento de unos pandilleros, que yo no sé qué significado le das. Yo el significado que le doy es, en esto hemos acabado, ¿no? ¿Por qué el introducir esta realidad tan actual, cuando la película es una mirada hacia el pasado y hacia el presente, pero desde el pasado? ¿Por qué introducir esta mirada, estas escenas tan naturalistas sobre este problema de los pandilleros? Mira, dos cosas. Uno, lo que dices al principio. Yo creo que el trabajo más arduo que tuvimos Mercedes y yo durante estos años no fue añadir cosas, sino quitarle cosas a la película. Y muchas de las cosas que quitamos era
significados específicos como el que tú le das, ¿no? a estos pandilleros. Sí, es mío, eso nos explica en la película. Sí. Eso. Pero nuestra idea es justamente dejarlo abierto porque asumimos que nuestra cabeza no es tan grande como la que puede generarse las ideas de la gente viendo la película, ¿no? Entonces, hacemos contraposición de sucesos del pasado y del presente. Nicaragua es un país que históricamente ha estado en guerra hasta hace nada, hasta el 90, o sea, toda nuestra historia, desde los españoles para acá. Entonces, hay algo interesante y yo creo que de ahí salen un montón de reflexiones. Entonces, no es tan importante las que yo haga como las que quiero que la gente piense, provocar. Es como que a veces se cogía una representativa de muchas, porque se podrían contar muchísimas cosas más corrupciones, más tal. Cuentas una, pero enmarcándolo en el presente, en la sensación que te da una, para que luego se puedan hablar de todas las demás, para que luego se puedan abrir todas las demás que están ocurriendo, ¿no? Más o menos. Y luego, el presente es que esta película, una de las ideas de esta película, una de las pretensiones de esta película es entender el presente. Entonces, por eso era importante retratar el presente. Y nos vamos atrás, nos vamos a 30 y tantos años, a Somoza, antes de eso, para poder entender qué nos está pasando, qué estamos repitiendo, qué no, de dónde venimos, ¿no? Mercedes Cantero, sevillana, que el trabajo de edición ha debido ser un trabajo muy, muy difícil porque la cantidad de imágenes de archivo, que no sé dónde habéis conseguido porque son increíbles, hay imágenes absolutamente impresionantes de archivo, pero me imagino que eso ha llevado también pues, a una labor de edición, pues prácticamente es orfebrería esta película. Sí, vamos, como ya ha mencionado Mercedes, lo más complicado era qué quitar, o sea, porque había tantas cosas que contar, tantos años condensados, ¿no? En una sola película, ¿no? Que quitabas, ¿no? O que no contabas dentro de la historia. Entonces buscamos un poco lo esencial, que era qué cosas habían ocurrido para explicar el presente. O sea, repito un poco lo que decía Mercedes. Lo más complicado también era cómo yo me podía meter en la historia que ella había vivido. O sea, era una historia en primera persona que le había ocurrido a ella y yo realmente tenía algún conocimiento de Nicaragua, pero lo que hacíamos era, teníamos jornadas de trabajo por el día y por la noche lo que hacíamos era trabajar informándome, enterándome de qué había ocurrido allí. O sea, yo sabía las cosas que había ocurrido, pero yo creo que la película, uno de los valores que tiene es mostrarte cosas que aquí no llegan de información, ¿no? Yo, por ejemplo, me enteré muchísimas cosas que son informaciones que aquí no llegan. Yo querría añadir que este es un proyecto muy, muy complicado de editar y que realmente yo no lo hubiera podido hacer, no se me hubiera ocurrido realmente sin el trabajo de esta mujer. Sin la mirada de fuera, ¿no? Quizás. No solamente la mirada de fuera, sino de realmente un gran editor atrás que pueda agarrar este asunto con mucha generosidad. Sí, y desde de la historia, porque no es solo, no era una historia. No es una historia didáctica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es histórica, no es rigurosa, no se basa en hechos, no quiere contar los hechos, ¿no? Sino es más una sensación. Te tienes que agarrar un poco a las tripas de quién lo quiere contar y creo que ese era el trabajo que más costó, pero que fue muy rico, a mí me encantó. La película se ha estrenado ya en Nicaragua, ¿qué reacciones ha habido? Fue maravilloso, sí, se estrenó comercialmente en las salas. No hubo ninguna reacción al gobierno y es una película agresiva para el gobierno. Nada, cero, ellos no dijeron nada. Pero las salas se llenaron, le ganamos a otras películas. ¿A Terminator? No, Hombre Araña. Fue fabuloso, la gente iba y hacía fila y entonces no entraba el día siguiente. Y empezamos a hablar de cosas que no habíamos hablado. Eso fue delicioso. Y fue uno de los motivos también de hacer esta película, encontrarme con quién hablar. Y dejamos de hablar de cosas de hace 30 años que tenemos atoradas y nos damos cuenta que las tenemos súper atoradas y entonces salieron reacciones muy, 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 muy emocionales. Y a partir de las proyecciones de la película empezaron a darse otras discusiones muy interesantes. ¿Por qué no tuvimos una comisión de la verdad? ¿Qué le pasó a mi generación? Yo tengo 40, soy de una generación que creció o sea, nosotros no tuvimos la victoria que tuvieron
que tuvo la generación anterior, que tuvieron mis padres. Lo nuestro fue la guerra y la derrota. Y un poco dónde estamos, qué nos sucedió. En fin, fue muy rico todo lo que provocó y las conversaciones y los artículos y los escritos a partir de la peli. O sea que de alguna manera el título de la película se produjo después, ¿no? Las palabras mágicas vinieron después en las conversaciones, en esas tertulias en torno al pasado, ¿no? Toda la película, desde esto fueron 3 años casi de trabajo, desde el día 1 fueron conversaciones. Y la investigación tenía que ver también con eso, cómo recordamos qué nos sucedió, cómo vivimos todo. Entonces sí, tiene que ver con eso. La película sostiene que las palabras construyen nuevas realidades. Todas las palabras construyen nuevas realidades que no existían antes de decirlas. Entonces, eso es lo que es el juego, intentar construir una nueva realidad. Bueno, pues yo espero que hayamos contribuido a construir pequeñas realidades en estos encuentros hoy, hablando de todas las películas del día, tanto de Zabaltegui como de nuevos realizadores. Os quiero agradecer muchísimo que hayáis venido, que hayáis presentado esta película, que la hayáis rodado y que espero que os vaya muy bien y que siga generando, sobre todo, palabras y que siga generando mucha conversación y muchísimo diálogo. Y nada, mañana volvemos, mañana es el último día, pero bueno, les esperamos a todos aquí, a la misma hora, en el mismo sitio. Hasta mañana, adiós.